Un rato deténme allá. Guillermo Cabrera Infante. Y entonces el hombre dice que ellos dicen que le diga que no pueden esperar más. Y entonces, mamá le dijo que eran unos esto y lo otro, y que primero la sacaban a ella por delante, y el hombre le dice que no la coja con él, que no tiene que ver nada, y que él hace lo que le mandan, y que para eso le pagaban. Y mamá le dijo que estaba bien, que ella comprendía todo, pero que si no podían esperar un mes más. Y el hombre dice que ni un día y que mañana vendrían a sacar los muebles y que no ponga resistencia porque sería peor, porque traerían a la policía y entonces los sacarían a la fuerza y los meterían en la cárcel. Y que entonces, y señaló para mí y para Julita en la cuna, nos quedaríamos sin nadie que nos cuidara y que lo pensara bien, que lo pensara bien. Y entonces mamá le dijo que parecía mentira que ellos, que eran pobres como nosotros, se unieran a los ricos. Y el hombre dice que él tenía que darle de comer a sus hijos y que si a ella no se le había muerto ninguno de hambre, a él sí. Y mamá todo lo que hizo fue levantar la mano y enseñarle 3 dedos, y el hombre se quedó callado. Y luego mamá miró para nosotros y dijo que nosotros no nos habíamos muerto porque quizás morir fuera demasiado bueno para nosotros. Y le dijo que le diera un día más, y el hombre cambió la cara que se había puesto cuando mamá le enseñó los dedos por la que trajo. Y entonces mamá dijo que en vez de cobrar, debían pagar por vivir en aquella, y dijo una palabra difícil seguida de una mala palabra, y el hombre respondió que a él no le interesaba. Y antes de irse le dice que mejor iba empaquetando las cosas y que no fuera a dañar el piso o las puertas o los cristales de la luceta porque tendríamos que pagarlo. Y lo que mamá hizo fue tirarle la puerta en la cara, y el tipo dijo que eso no lo decía a él sino el dueño, y que no fuera tan injusta, pero al golpear la puerta contra el marco, una de las bisagras de arriba se zafó, y la hoja casi se cayó, y mamá comenzó a maldecir y decir cosas malas, y luego comenzó a alarse los pelos y darse golpes en la cabeza hasta que cayó al suelo y se puso a llorar, recostada contra la hoja que se mecía cada vez que sollozaba. Y María Antonieta se arrimó a ella y le dijo que no llorara, que todo se arreglaría, y que quizá papá trajera dinero. Pero mamá siguió llorando, y María Antonieta se puso a darme de comer como antes de que llegara el hombre, y me golpeó en la mano, porque yo metí los dedos en la nariz y luego hice una bolita, y entonces yo cogí y empecé a llorar. Y cuando ella trató de seguirme dando la comida, le pegué en la cuchara y la boté al suelo. Y entonces ella me levantó por un brazo con fuerza, pero no me dolió porque más me dolían las nalgadas que me estaba dando. Y dice que yo soy una vejiga de mierda. Y me cogió la tabla de encender la candela, pero entonces mamá la aguantó y le dijo que me dejara, que bastante teníamos ya para que nos fueran a estar golpeando también. Y entonces María Antonieta dice que ya yo tengo 6 años para comprender bien lo que hago y lo que pase. Y me levantó otra vez, pero por el otro brazo, y sentí como la tabla hacía fresco por arriba de mi cabeza, y entonces mamá le gritó que hiciera lo que ella decía, y que qué clase de hermana era ella, y que qué pasaría si ella faltaría y nos dejara a su cuidado. Y María Antonieta me dejó y se fue a comer, y no debe de haber estado muy buena porque un nudo subía y bajaba en su garganta. Y entonces fue que llegó papá, que venía arrastrando los pies con la cabeza, como si la tuviese directamente sobre el pecho y no sobre los hombros, y mamá dijo que no tenía que preguntarle para saber que no había conseguido nada, y que si no hubiera sido por ella que logró que le fieran los plátanos, no hubiéramos comido, y que qué pensaba él, que si creía que así se podía seguir, y papá dijo que nadie quería prestarle, y que cuando lo veían venir se iban antes de que llegara, y era muy duro para un hombre ver cómo los que él creía sus amigos le viraban la espalda ahora que estaba cesante, y que si acaso alguno se quedaba para oírlo, no era por mucho rato, y que invariablemente le decía que él estaba muy chivado ahora para echarme más problemas encima, y que vería a ver si podía hacer algo por él, pero que no lo estuviera apurando y cayéndole arriba y velándolo como si fuera un muerto y salándolo, y que él tuviera que aguantar callado, dijo, y hasta sonreír, porque el maldito hambre lo obliga, y dio un puñetazo en la mesa, y luego hizo una mueca, y se pasó una mano por la otra mano, y siguió que los únicos que lo buscaban eran los garroteros, y a esos sí no quería encontrárselos, pues ya uno lo había amenazado, dijo,
y lo había zarandeado como si fuera un trapo y que él había tenido que soportarlo porque pensó que si lo mataba iba a parar a la cárcel. Y nos vio a mí y a Julita mendigando y a María Antonieta haciendo algo peor y a mamá muerta de vergüenza y hambre, dijo. Y que más valía que un tranvía lo matara, pero que ni para ayudar a eso tenía él ya valor, fue lo que dijo. Y entonces mamá le repitió que qué iba a hacer, que qué iba a hacer, que qué iba a hacer, cada vez más fuerte hasta que las venas del cuello se le pusieron como si por debajo de la piel tuviera una mano que empujaba con los dedos. Luego le contó que ya habían venido los de la casa, aunque solo fue uno solo, pero fue eso lo que ella contó, y que la demanda la iban a cumplir mañana. Y entonces papá dijo que lo dejara descansar para pensar un momento, y que si ella se iba a poner contra él también que le avisara, y la mano de mamá se fue atrás poco a poco y cuando habló la voz la tenía algo ronca, y dijo que estaba bien y que la comida la tenía en el fogón, y que no debía estar caliente porque se había apagado la candela y ella no quería volverla a juntar porque no quedaba más que una tabla y quedaba por hacer la comida si aparecía algo. Y entonces papá le preguntó que si ella había comido y mamá respondió que ya, pero María Antonieta dice que mentira, que no había comido. Y entonces dice que había tomado un buche de café y que no tenía ganas de comer más nada, que tenía el estómago lleno. Y papá dijo que de aire, y que viniera a comer, que hiciera el favor, y la cogió por un brazo que si no él no comía. Y mamá dijo que no, sin soltarme, que era muy, y que a él le hacía más falta, que estaba caminando y papá dijo que donde comía uno, comían dos, y que se dejara de boberías. Y mame se sentó en el otro cajón que él había puesto junto a la mesa y empezaron a comer, y a mamá casi se le aguaron los ojos y hasta besó a papá y todo. Y como ya no había más nada que oír, salí y cogí mi caballo que estaba tirado en el piso descansando y salí por el portillo al placer y me subí la saya y me bajé los pantalones. Y cuando la tierra estuvo bien mojada, puse todo en su lugar y me agaché y comencé a remover el fango bien para que las torticas me salieran bien. Y no pasara lo que ayer cuando no alcanzó para hacer un buen cocinado y se desmoronaban en las manos. Y pensé que qué hubiera hecho y hice unas cuantas, las puse a secar bien al sol para que estuvieran listas cuando llegaran los demás chiquitos del colegio. Yo no iba porque no tenía ropa ni dinero para la merienda y porque mamá tampoco me podía llevar. Y era muy lejos para ir sola y poderlas vender bien por 2 botones cada una. Y regresé a casa porque el aire plano tenía el motor roto y no pude ir hasta México a mi finca en México. Y volví en mi ente móvil, y frené justo en la coqueta con la defensa rayando el espejo, y qué lío porque hacía 6 meses que no pagábamos un plazo, y mañana venían a llevársela junto con los otros muebles, y mamá estaba allí aguantando la hoja mientras papá clavaba bien la bisagra. Y cuando la puerta estuvo lista, papá le dijo a mamá que hiciera el favor de dársela, que tenía que irse, y mamá dijo que no, y entonces papá le gritó que no se pusiera así, y mamá respondió también gritando que no, que eso traía mala suerte, que los biculnos se rompían y que él sabía bien lo que le había pasado a su hermana. Y entonces papá le dijo que no fuera tan zanaca y que se dejara de tonterías y que si se iba a poner con supersticiones, y que no fuera a creer esas papas rusas y que más mal no podíamos estar, y que si su hermana se había tenido que divorciar, no había por qué lo empeñara, sino porque ella bien sabía con quién la había cogido tío Jorge. Bueno, tío no tío, sino esposo de tía Mila. Y mamá le gritó que si él también se iba a poner a regar esas calumnias, y que parecía mentira que él conocía bien a su hermana Ama. Nadie se ponía de acuerdo con el nombre, pues mamá decía Ama y papá Amalita, y abuela hija y nosotros tía Mila, como para saber que era una santa incapaz del menor acto impuquido. Así dijo, y que aquello había sido una confusión lamentable. Y entonces papá se quedó callado, tragó algo aunque yo no vi que estuviera comiendo, y dijo que estaba bien, que no quería volver a empezar a discutir y que le diera el anillo, porque ya sabía bien que era el único objeto de valor que nos quedaba.
y que si el suyo estaba allá, ya no veía por qué no iba a estar el otro, que la superstición o la llegada de un mal cierto lo mismo alcanzaba a uno que a otro, y que de todas maneras una desgracia más no se iba a echar de ver, y que además él le prometía que tan pronto se nivelara, seguro que se refería al piso que está todo escachado. Lo primero que sacaba del empeño eran los anillos, los dos, y entonces mamá lo fue a sacar pero no salía, y le dijo que viera que el mismo anillo se negaba a irse, pero papá le dijo que eso se debía a que las manos hinchadas y maltratadas no eran seguramente las mismas finas manecitas de hace 20 años, y desde que se lo puso no se lo había quitado, y que eso salía con jabón. Y mamá fue y metió la mano en el cubo y se enjabonó bien el dedo, y papá le dijo que no lo gastara todo, que era lo único que quedaba, y que nadie se había bañado todavía. Y mamá sacó el anillo del agua espumoso y lo tiró al suelo. Papá lo recogió y se fue, y mamá se quedó maldiciendo, pero enseguida se calló y dijo que le dolía la cabeza, y le preguntó a María Antonieta que si quedaba alguna pastilla, y María Antonieta se puso a registrar en la gaveta y dijo que sí con la cabeza, y le dije a mamá porque estaba de espaldas, dice que sí, y mamá dijo que la pusiera sobre la mesa. Tan pronto como acabara de fregarse la iba a tomar y recostarse un rato a ver si se le pasaba. Y María Antonieta dijo que ella se iba a bañar y mamá le dijo que le podía hacer daño acabada de comer, y ella respondió que para lo que había comido, y mamá se puso a fregar y María Antonieta a recoger agua en el cubo, y yo salí corriendo por entre las sábanas y toallas tendidas en medio del patio, y a cada sábana le dejé un vano prieto al pasarle la mano a ver cómo estaban las torticas, y entonces me acordé que Negrita estaba enterrada cerca del basurero hace tanto tiempo que casi se me olvidó, y fui allá, y arranqué las hierbitas, y me acordé mucho de ella más que nunca antes, como si hubiera muerto mientras arreglaba la cruz, y lloré, y no pude comprender por qué se muere la gente precisamente cuando uno más la quiere, y por qué hay que morirse. Y me acordé también de cómo orinaba, y levanté la pata igual que ella sobre la cruz, y me reí, y tumbé la cruz y vine corriendo para acá. Y en el camino cogí un palo, y cuando pasé junto al gato de la encargada, le di un palo en el cocote, pero siguió durmiendo como si nada, aunque luego yo creo que no siguió durmiendo. Cuando volví, mamá ya estaba terminando, y María Antonieta estaba secándose el pelo al sol, y cuando iba a entrar su cuerpo se puso entre mamá que salía y el sol en el suelo, y mamá dijo que qué claro que estaba el día, sin siquiera mirar el cielo, y que se pusiera algo más debajo, y ella contestó que nadie la iba a ver, ni nadie iba a venir, y que ella no iba a salir y que además había que ahorrar ropa interior, y mamá dijo que hiciera lo que le diera la gana, y se fue a botar la enjabonadura, luego lavó el platón de fregar y le dijo que hiciera el favor de secar la loza, aunque todos los cacharros eran de lata, y que ella se iba a tomar la aspirina, y lo hizo. Se acostó y María Antonieta se sentó junto a la mesa y también lo hizo, y cuando terminó ya mamá estaba metiendo ruido con los ronquidos. Y entonces comprendí por qué papá de mañana tenía cara de sueño y ojeras por la mañana, y fue cuando el caballo había regresado solo. Y aproveché para montarlo, aunque papá dijo una vez que las niñas no debían montar a caballo. Y volví a ir a buscar las tortas y las traje, porque ya estaban. Y me paré en la puerta y me puse a pregonar, y entonces vi cómo salía del cuarto y venía para acá, pero antes de llegar se paró en la puerta del cuarto de Moisés, y le pregunté a mi hermanita ¿dónde vas? Pero ella no me respondió. Y yo volví, ¿dónde vas, mi hermana? ¿Dónde vas? Y ella me dijo que siguiera vendiendo, que se me iban a ir los clientes, y casi vi una sonrisita en su cara triste y seria, y entonces cuando yo volví a preguntar, él abrió y ella le dijo algo, y debía tener mucho calor porque se desabotonó la blusa, y yo me puse más cerca, y debía haber alguna lámina en su pecho, porque él no dejaba de mirar, aunque a veces sí dejaba, y miraba a todos lados, pero como no miraba a mi hermana, yo no sé cómo ella se atrevía a estar allí. Pues bien sabía lo que había dicho mamá, que no nos arrimáramos al cuarto de ese cochino polaco, porque ella lo había sorprendido mirando por el tragaluz del baño mientras María Antonieta se bañaba,
y que ella lo había amenazado con darle con un palo o llamar al guardia, y que él se había aprovechado de que sabía que Pepe Papa no estaba en casa, y le dijo que se bajaba si le daba la gana, y que no lo apurara, y antes de bajarse le dijo algo a María Antonieta que mamá no pudo ir y que ella no quiso decir qué era cuando salió. Y no le dijo nada a papá para no buscarle problemas, porque sabía el genio que tenía Pepe, y que iba a haber una tragedia, y yo no sé cómo ella se atrevía, y ahora debía tener algún bicho entre los senos, porque él seguía mirando, como si quisiese poner los ojos donde la mano. Ahora quizá para matar el bicho, pero ella no quería matarlo, y le quitó la mano, le dijo que adentro, y parece que él quería hacerle algún regalo, porque le preguntó que cuándo cumplía los 16, y ella dijo que el mes que viene, y él dijo que estaba bien, que entonces no había problema, y que entrara. Y mamá dijo un día que no entráramos ahí nunca, así nos ofreciera él un mundo colorado. Y cuando yo le pregunté que por qué, ella me dijo que porque él era un hombre asqueroso que hacía cosas asquerosas. Y cuando le pregunté cómo era un mundo colorado, me mandó bien lejos. Pero yo creo que ella se refirió a que no limpiaba el cuarto y no tendía las camas, y que había mucho polvo y suciedad, sobre todo porque mi hermana cuando entró hizo una mueca como cuando le dan a uno un purgante, y yo vi que fue hasta la cama y comenzó a quitar las sábanas, y ahora sabía que seguro que él la había llamado para que le hiciera la limpieza, y que eso fue lo que él le dijo antes de bajarse del tragaluz. Y entonces él cerró la puerta y yo fui porque vi que estaba abierta hasta la ventana y me agaché por debajo de la cortina para mirar. No fuera a ser que María Antonieta le hiciera mucho daño al polvo, y la vi, pero ella debió haber trabajado mucho mientras él cerró la puerta. Y yo fui hasta la ventana y debía sentirse muy cansada, porque se había acostado en la cama. Había mucho calor allí dentro entre las cajas grandes apiladas y las pilas de trastos viejos amontonados y los montones de telas y de cosas y de porque aunque no faltaba mucho para Nochebuena, ella comenzó a quitarse toda la blusa. Y cuando acabó seguía quitándose cosas, pero entonces la cara de Moisés se asomó por debajo de la cortina y me dijo que fuera una niña buena y una niña linda, y me fuera a jugar. Y metió la mano en el bolsillo y la extendió por entre los barrotes y me dijo que cogiera ese kilo y que fuera a vender la mercancía. Y yo le pregunté que qué cosa iba a hacer a mi hermana, y él cambió la cara como el cobrador y me dijo un negocio juntos, un negocio, y que cuando saldría le pregunté y me respondió que ahorita, y que cogiera el kilo. Entonces fue que me acordé que él tenía el kilo en la mano, y me dijo que le dijera a mamá que me diera un rato de tenme allá. Y cogí el kilo que estaba embarrado de sudor, y él entró la mano, y yo me levanté y él cerró la ventana, y yo salí corriendo y apretaba el kilo y corría repitiendo un rato de tenme allá, para que no se me olvidara. Y entonces cuando llegué mamá estaba todavía dormida y la desperté y le dije que decía que me diera un rato de tenme allá. Y ella se levantó con la cara marcada por el alambre y los ojos hinchados y me tomó en los brazos y me apretó contra su cara y la sentí fría y rugosa como si hubiese sido el propio alambre del bastidor. Y me preguntó que quién lo decía. Y yo le dije que el dulcero. Y me dijo con una voz agradable y suave, casi sin mover los labios, que por el amor de Dios dejara a la gente trabajar en paz, que ese hombre se estaba ganando la vida en su negocio, y por poco le pregunto que cómo lo había adivinado, porque estaba hablando casi en el mismo tono que Moisés, aunque las caras no se parecían. Y me dijo como él que me fuera a vender mi mercancía tranquilamente, y no supe cómo ella supo que yo estaba vendiendo. Y volví a mis tortas y seguí pregonando mientras en el cuarto cerrado los ruidos de la limpieza apenas llegaban a mis oídos. Y parece que mi hermana se había dado un golpe porque a menudo gemía. Y entonces fue que llegó papá, igual que la otra vez, y me dijo que recogiera las cosas y entrara al cuarto porque allí no debía seguir, pues en el solar vivían gente sin vergüenzas. Y me dijo que recordara siempre que a la pobreza y la miseria siempre sigue la deshonra. Y aunque no comprendí mucho lo que dijo, sí entendí cómo lo dijo,
y recogí el tablero con la mercancía y entré con él y ya mamá estaba de pie cosiendo una bata toda llena de remiendos y le preguntó a papá que qué hubo. Y papá dijo, no le dijo Negra o mi vida como siempre, sino Julia, que solo le habían dado 1.15. Y mamá dijo que si por esa, y repitió la mala palabra que siempre decía. Había empeñado el último lazo que la ataba a él, que bien la podía meter a... y dijo otra mala palabra más mala, y cobrar 50 centavos por cada uno que consiguiera. Y papá le gritó que no fuera tan animal y que se fijara ante quién hablaba esas cosas. Y a mamá se le volvió a ver la mano bajo la piel del pescuezo, y papá siguió gritando cosas y le dijo que bien podía ella haber hecho otra cosa que no fuera parir hembras, que no eran más que rompederos de cabeza y apenas podían ayudar mientras no tenían 15, y que a esa edad se iban con cualquier desarrapado y no se ocupaban de quienes las habían traído al mundo. Y mamá le dijo que la culpa la tuvo él, que era quien las había hecho. Y él le gritó que no le faltara el respeto delante de las niñas, aunque yo era la única que puede oír en ese momento. Y como si hubiese leído lo que yo pensaba, se lo dijo así a papá, mamá. Y le dice también que esa es una manera fácil de salir del paso. Y la bronca sigue y yo me asomo al oír que una puerta se abre. Y como pensé era la de Moisés, y salgo y corro al tiempo que ella sale y parece que el polvo le ha hecho daño, porque cuando sale tiene los ojos irritados y escupía a menudo. Y fue a la pila y se lavó la cara y la boca varias veces y me dio un níquel y me dijo que fuera y trajera alcohol, sin que se enterara mamá. Y cuando se agachó a coger el pedacito de jabón que vio en el fondo de la pila, se le cayó un rollito de billetes del seno. Y yo lo vi y se lo dije, yo vi el rollito, yo lo vi y vi el rollito de billetes, yo lo vi y empecé a saltar cantando, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, el rollito, rollito. Y parece que no le gustó porque gritó con los dientes apretados que me callara la boca. Y yo le pregunté que de dónde lo había sacado y que si era que Moisés le había pagado por limpiarle. Y también le pregunté, ¿te lo regaló mi hermanita? ¿Te lo regaló? ¿Te lo regaló? Y ella me dijo que no, que acababa de vender algo que nunca recobraría. Y yo la interrumpí y le dije que el qué. Y ella siguió como si no hubiera oído, pero que es necesario, pues había que evitar el desacio, dijo, o algo parecido. Y que si ese había sido el precio, que qué se iba a hacer, y que ahora sabía dónde encontrar la plata a fin de mes, y que quizás si hasta pudiera comprarnos alguna ropa y comprarse ella también, dijo, y acaba de lavarse y parece que el jabón le cayó en los ojos o le duele alguna tripa, porque fue al último servicio en el fondo y estuvo llorando. Y cuando yo abrí la puerta y entré y le pregunté que qué pasaba, me botó y me dijo que me fuera a jugar y que la dejara tranquila, que no tenía ganas de ver a nadie ahora ni nunca más si fuera posible. Y le pregunté que si le había hecho algo malo o dicho algo que no estaba bien, y me dijo que no. Y me dijo mi vida y mi amor por primera vez hacía mucho tiempo, y me besó varias veces como hacía tiempo que no lo hacía. Y ese fue el día más feliz para mí porque casi nadie me regañó, y todo el mundo me besó y acarició y hasta me regalaron 1 kilo. Y le pregunté que si nos íbamos, y me dijo que ya no, y ya no teníamos que volver al campo, como dijo papá, a comer lo que sembráramos si nos dejaban sembrar, y comer aunque fuera en los regendones de la sierra o donde el jején parece que se ríe. Puso el huevo y me acordé del kilo porque me picó el oído, porque me acordé de los mosquitos, porque cuando me fui a rascar lo encontré aunque creía que estaba perdido. Y lo cogí y entonces me fui a enterrarlo para que me diera una mata y poder comprar chambelonas y globos sin tener que revolver los basureros en busca de botellas. Y mientras corro con el kilo en la bota, canto.